Rusia podría estar perdiendo un aliado histórico. Armenia ha tenido un gesto que suena como un cachetazo para el Kremlin, para Rusia. Armenia, en su territorio, ha realizado en estos días maniobras militares conjuntas con tropas norteamericanas. Para Rusia, que haya efectivos militares norteamericanos haciendo flamear en maniobras militares conjuntas banderas norteamericanas junto a la bandera armenia, es un golpe durísimo porque es tropas norteamericanas, tropas que pertenecen a la principal potencia miembro de la OTAN en el sur del Cáucaso, y el sur del Cáucaso fue Unión Soviética. ¿Por qué Armenia realizó estos ejercicios militares con norteamericanos en su propio territorio? ¿Por qué, si Armenia es miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es la versión euroasiática de la OTAN, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es un acuerdo de defensa, una alianza de defensa militar, como una OTAN, nada más que entre países euroasiáticos, están Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguisia, Tayikistán y Armenia. Armenia no ha querido participar de las últimas maniobras conjuntas, de los últimos ejercicios militares conjuntos con los países del Tratado de Seguridad Colectiva, y ha realizado en estos días estos ejercicios militares con fuerzas norteamericanas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es un mensaje de Armenia a Rusia, y ese mensaje dice que los armenios se sienten traicionados, sienten que esa antigua alianza entre Moscú y Ereván está siendo dejada de lado por Vladimir Putin, por el presidente de Rusia, fundamentalmente por lo que ocurrió en la última confrontación armada con los azerbaiyanos. Los azerbaiyanos, la vecina Azerbaiyán, lanzó una ofensiva militar poderosísima contra los armenios del enclave de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es un enclave montañoso que históricamente pertenece a los armenios porque desde tiempo remoto está habitada por armenios, prácticamente de los tiempos del imperio aqueménida, y luego fue parte del reino de Armenia, del antiguo reino de Armenia, aquel que existió entre el siglo IV a.C. y el primer siglo de la era cristiana, ¿no? En el reino de Armenia estaba Nagorno-Karabaj, y fue Stalin quien ya en la era soviética puso ese territorio con población armenia bajo soberanía de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Los azerbaiyanos o azeríes son musulmanes y son de una raza turcomana, ¿no? Los armenios son cristianos, tienen su propio cristianismo ortodoxo y tienen varias rivalidades, ¿no?, entre ellos. Bueno, Stalin transfirió esos territorios. Los armenios fueron por la recuperación de Nagorno-Karabaj cuando empezó a destartalarse la Unión Soviética, ganaron la Primera Guerra sobre finales del siglo XX, reconquistaron Nagorno-Karabaj, se convirtió de hecho en un territorio independiente, pero en el 2020 los azerbaiyanos, apoyados por Turquía, fuertemente armados por Turquía, se lanzaron a la ofensiva y reconquistaron gran parte del territorio de Nagorno-Karabaj, ¿no? Hasta pudieron recuperar Shusha, que es la segunda ciudad más importante y más poblada de ese enclave armenio dentro de Azerbaiyán. Y pudieron lograr tanto porque Rusia, que debió imponer un alto el fuego de inmediato, no lo hizo. Vladimir Putin miró para otro lado, dejó correr el tiempo
y recién intervino imponiendo un cese del fuego cuando ya era demasiado tarde y los armenios habían perdido buena parte del territorio de Nagorno-Karabaj. Por lo menos ese alto el fuego estableció que el corredor de Lachin, que es un corredor terrestre, como una ruta de tierra que une Nagorno-Karabaj con la República de Armenia, pasando por territorio azerbaiyano, bueno, eso tenía que estar preservado para que los armenios de la República Armenia pudieran asistir con alimentos y con medicamentos a los armenios de Nagorno-Karabaj. Pero desde hace meses los azeríes, faltando a los acuerdos o traicionando los acuerdos que habían firmado de cese del fuego, han bloqueado el corredor de Lachin, ¿no? Ya van corriendo las semanas y no llegan los alimentos ni los medicamentos. Evidentemente, el régimen de Aliyan Aliyev, que es el presidente armenio, un despótico presidente, de Azerbaiyán, es un déspota que heredó el poder de su padre y tiene todo el apoyo de otro autócrata, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, indudablemente bloqueando el corredor de Lachin. Lo que están buscando es matar de hambre o obligar a que dejen sus hogares y sus tierras los armenios que aún quedan en Nagorno-Karabaj, sobre todo los habitantes de Stepanakert. Stepanakert es la capital de Nagorno-Karabaj y no van a poder subsistir si tienen el corredor de Lachin cortado. Rusia debió intervenir. Por los pactos existentes, el Kremlin debe presionar para que Azerbaiyán levante ese bloqueo y puedan de nuevo fluir los alimentos, los medicamentos, todo lo que necesita una población para sobrevivir. Pero Rusia no hace nada, Putin no hace nada. Por un lado, algunos lo justifican diciendo que, bueno, ha quedado prisionero en ese laberinto del Minotauro en que se ha convertido la guerra que desató en Ucrania para expandir el territorio de Rusia. Como fuere, lo evidente es que en la guerra hace 2 años miró para otro lado y dejó correr el tiempo hasta que impuso el cese, el alto el fuego. Y cuando lo impuso era demasiado tarde. Shusha y muchas aldeas y buena parte del territorio de Nagorno-Karabaj había sido ya ocupado por las tropas azeríes. Y ahora está dejando correr el tiempo para que apriete el hambre, para que las enfermedades puedan crecer sin ser combatidas en una población como la de Stepanakert, donde no llegan ni los alimentos ni los medicamentos. Claramente, Vladimir Putin está actuando en favor de Azerbaiyán y tal vez está cumpliendo con algún favor en ese sentido que le pidió Erdogan, el presidente de Turquía. Como fuere, está claro que hay razones para que Armenia haya dejado de sentirse aliada de Rusia. Una alianza que bien pensemos que sobre finales del siglo XIX, cuando empezaron las llamadas masacres hamidianas, aquellas que impulsaba o por lo menos permitía el sultán Abdul Hamid, los armenios siempre pidieron apoyo a los rusos, ¿no? Cuando la mayoría de los que huían hacia Rusia para salvarse de las masacres que o impulsaba o al menos permitía el sultán Abdul Hamid. Cuando esas masacres se sistematizaron en la segunda década del siglo XX, impulsada por el proyecto panturánico del régimen de los llamados jóvenes turcos, los armenios pidieron ayuda a Rusia, era su aliado natural Rusia. Había una antigua relación entre Rusia y los armenios. Por eso, los armenios pelearon en la revolución bolchevique, ¿no? Pelearon en la revolución, fueron parte de la revolución bolchevique y caído el zar Nicolás II, caída
la Rusia zarista y surgida la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que una parte de Armenia quedara dentro de la Unión Soviética. Por eso, en la era soviética, Armenia fue la República Socialista Soviética de Armenia. El resto de Armenia quedaba dentro del territorio de Anatolia y de ahí habían sido expulsados, sino aniquilados en el genocidio armenio, la población armenia. Solo había quedado la parte soviética. Bien, la pertenencia de Armenia a la Unión Soviética habla de la antigua, la vieja, la sólida, vigorosa relación entre Armenia y Rusia. La empezó a traicionar Vladimir Putin en la anterior guerra por Nagorno-Karabaj, cuando los dejó avanzar todo lo que pudo a los azeríes conquistando territorio, y vuelve a abandonarlos ahora, cuando no hace nada, mientras el corredor de Lachin sigue cortado y va creciendo el hambre y la desesperación en Stepanakert y en las aldeas que quedaron habitadas por armenios en Nagorno-Karabaj. Es un cambio histórico. Nunca Armenia había hecho ejercicios militares conjuntos con fuerzas norteamericanas. Las está haciendo en estos días y su mensaje a Rusia es: ustedes nos abandonaron. Ustedes nos dejaron solos. No tenemos ya cómo defender de este ataque azerí y de la poderosa Turquía.